Bueno, cordial saludo. A esta hora voy a hablar sobre el curso de manejo integrado de plagas. Somos el grupo número 10, nuestro tutor Carlos Mario Charri. La tarea es la número 3, componentes del manejo integrado de plagas. Nuestro grupo está conformado por Richard Andrés Jaramillo, Guadis Manuel Montalvo Noble, Iner David Bayona Jurado y mi nombre es Julio César Olivo Rendón. Como introducción, tenemos que el manejo integrado de plagas es una estrategia que combinada diferentes métodos de control con el fin de reducir las poblaciones de plagas de manera eficiente y sostenible. Este enfoque busca minimizar el impacto ambiental, proteger los cultivos y optimizar la producción agrícola mediante el uso responsable de técnicas culturales, biológicas, químicas y biotecnológicas. Como control cultural, tenemos que este implica la modificación de prácticas agrícolas para disminuir la frecuencia de plagas afectando su ciclo de vida. Reducción o supervivencia se basa en prevenir antes de controlar mediante estrategias como la rotación de cultivos, que sabemos que pues, es viable para disminuir la incidencia de plagas. La eliminación de los residuos también es otro que nos permite optimizar la aplicación de productos o disminución de recursos en el tema de monitoreo. También tenemos que la frecuencia de riego, sabemos que si optimizamos este recurso podemos disminuir la incidencia de plagas dentro de cultivos en especificaciones cuando las temperaturas son más relevantes. Adicional a esto, las fechas adecuadas de siembra de cada cultivo permiten optimizar la incidencia de estas plagas, conociendo sus respectivos ciclos. Por ejemplo, tenemos que en el cultivo de maíz, la rotación con leguminosas reduce la abundancia de la plaga Spodoptera frugiperda, que en este caso es el gusano cogollero. Al eliminar su planta hospedadora, su ciclo se reduce. El control biológico se basa en el empleo de enemigos naturales, en este caso depredadores, parasitoides o patógenos, para reducir las poblaciones de las plagas. En este caso tenemos diferentes tipos, como los predadores que consumen directamente las plagas. Aquí podemos observar algunos de estos. Los parasitoides, que son los que se desarrollan dentro del insecto hasta generar la muerte de los mismos. En este caso, los microorganismos, que son los hongos o bacterias, que hacen su proceso biológico. Como ejemplo, tenemos que el uso de la trichobroma pretiosum, en este caso la avispa parasitoide, para el control del Helicoverpa sea. En este caso, sirve para el control del maíz, atacando los huevos de la plaga e impidiendo su desarrollo. Tutor y compañero, cordial saludo. Mi nombre es Guay Manuel Montalvo, del CEAT Sagún, estudiante de agronomía. En este espacio y en esta interacción les voy a hablar sobre el tema de resistencia de plantas e insectos. Se fundamenta en la utilización de variedades vegetales que poseen unas características que dificultan el ataque de insectos. Hay varios tipos de resistencia. La antibiosis, que afecta al insecto. La planta produce metabolismos tóxicos, alómonas, anticenosis de rechazo de insectos. Es un mecanismo de resistencia vegetal donde las plantas repelen a los insectos, evitando que las elijan para alimentarse. En la tolerancia, la planta acepta el daño, es decir, tiene la capacidad que la planta tiene de resistir y producir pese al daño generado por la plaga.
eh, por la plaga, por una plaga. Ejemplo, variedades de arroz resistente a Phagocytos poriciculus, sagota, que disminuyen los daños por esta plaga en el cultivo de arroz. ¿Me puedes pasar la otra diapositiva, por favor? Compañero, deme un momento que salió otra vez el computador. Listo, ya pueden observar. Y ahí Sí, ya se está observa. en resistencia de plantas e insectos. Listo. Como ecología química volátiles de plantas inducidos por la herbívora y feromonas de insectos. Investiga los componentes químicos que mediante la interacción entre los seres vivos, como las feromonas o los compuestos volátiles, aquí en la diapositiva hay unos ejemplos de aplicaciones que posiblemente serían las trampas con feromonas, confusión sexual, atracción de enemigos naturales. Un ejemplo es el uso de feromonas para el control de Silvia pamonella, polilla de la manzana, en cultivos de perales usando trampas mediante las cuales se interrumpe el apareamiento. Muchas gracias, le doy el uso de la palabra al siguiente compañero. Buenas noches, mi nombre es Inerday Bayona y les voy a hablar un poquito sobre la ingeniería genética. La ingeniería genética implica modificar el ADN de las plantas o insectos para introducir características deseables como resistencia a plagas o tolerancia a estrés ambiental. Aplicaciones en manejo integrado de plagas. Plantas transgénicas resistentes a plagas, por ejemplo, el maíz BT que produce toxinas contra la plaguilla. Insectos modificados genéticamente para ser estériles o incapaces de transmitir enfermedades. Las ventajas, hay una reducción del uso de pesticidas, mayor especificidad y eficacia. Los desafíos que se presentan son las regulaciones, percepción pública y posibles impactos ecológicos. Las consideraciones, posible resistencia de plagas, impacto ambiental y regulación muy estricta. Por ejemplo, como lo muestra la imagen, el cultivo de algodón, BT modificado genéticamente produce una toxina contra Helicoverpa armigera, que es el gusano bellotero. Por tanto, cuando consume la planta, la larva ingiere la toxina que interfiere en su sistema digestivo y la mata, lo que hace que la plantación se infecte menos. Técnicas de esterilización de insectos plaga. Implican esterilizar insectos machos para reducir la población de la plaga. Los métodos es por medio de exposición a radiación gamma o rayos X para esterilizar machos. Técnicas genéticas. Es el uso de genes que causan esterilidad o muerte en la descendencia de las plagas. Aplicaciones se hace en control de mosquitos y plagas agrícolas, por ejemplo, la mosca de la fruta. Las ventajas que existen específico es una ventaja ya que es específicamente para la especie objetiva, reduciendo así el uso de químicos. Los desafíos que se presentan o que se ven es por medio de los costos, infraestructura y posible desarrollo de resistencia. Ambas técnicas son herramientas
valiosas en el manejo integrado de plagas, pero requieren un enfoque cuidadoso y monitoreo para asegurar su eficacia y minimizar riesgos. Muchas gracias. Un cordial saludo, mi nombre es Richard Jaramillo. En esta ocasión vamos a hablar del último que se debe utilizar, que es el control químico. Pues este control consiste en la aplicación de insecticida en plaga cuando supera pues el umbral económico. Uno de estos tipos es utilizado es el contacto, el sistémico y el de ingestión. Cabe recordar que es el último recurso del MIT en cuanto a estrategia para utilizar. Debe ser una aplicación de un insecticida, ojalá sea selectivo, como se aplica en el control de la mosca blanca, Pemecia tabaci, en cuanto al cultivo de tomate, que lo que hace es que evita y reduce el daño a enemigos naturales, que para nuestro caso son benéficos, y en cuanto a polinizaciones. Se puede decir que este control químico es una herramienta valiosa que se debe utilizar con inteligencia y moderación y como parte de una estrategia integral, siempre buscando la sostenibilidad y el equilibrio del ecosistema. Conclusiones. El MIT es una herramienta fundamental para una agricultura sostenible, ya que integra diversas estrategias que permiten controlar plagas sin efecto del equilibrio del ecosistema. Su correcta aplicación mejora la productividad de los cultivos, reduce el uso de agroquímicos y contribuye a la conservación del medio ambiente. Pues en resumen, el manejo integrado de plagas es una herramienta poderosa para controlar plagas de manera sostenible y responsable, al combinar diferentes componentes del MIT. Los agricultores y gestores de plagas pueden reducir el uso de pesticidas químicos, minimizar el impacto ambiental y promover la diversidad. Es importante destacar que el MIT es un enfoque dinámico que requiere monitoreo constante y adaptación a las consideraciones específicas de cada cultivo y la región. Al dominar estos componentes podremos desarrollar estrategias efectivas para proteger los cultivos y contribuir a un futuro más sostenible. Siguiente diapositiva. Bueno, acá tenemos las referencias bibliográficas en cual nos apoyamos para esta presentación. Siguiente. Muchas gracias a todos y buenas noches, compañeros.